establecimientos de salud. Se valoran 9 competencias básicas para el trabajo de atención primaria de salud según los estándares del modelo de intervención vigente de acuerdo a la normatividad del MINSA. Y estos son los resultados. De los 9 productos evaluados, solo 2 tienen un cumplimiento mayor del 20%. Estos son los aspectos administrativos, digamos, asistenciales. Por ejemplo, la elaboración de fichas familiares, elaboración de un plan de capacitación de agentes comunitarios, etc. Los productos menos realizados fueron los relacionados a actividades de intervención en la comunidad. ¿Cuál es la definición que hace ahora la OMS de salud? Ya no habla de la persona, habla de la familia y de la comunidad. Recuerden ahora, la salud ya involucra, ¿no es cierto?, no solamente la ausencia de enfermedad, sino un bienestar físico y psíquico del individuo dentro de su familia y su comunidad. Entonces, si ustedes ven acá, los productos menos realizados fueron actividades en la comunidad. Es que no tenemos a los médicos que formamos, no tenemos en su chip, ¿no?, el concepto de medicina comunitaria, sino medicina individual. Yo solo atiendo pacientes que tienen enfermedad, la formación biologista. Yo atiendo enfermedades o órganos enfermos, no atiendo personas, y menos voy a atender comunidades. Si no atiendo personas, ¿cómo voy a atender a una comunidad? Entonces, en los médicos, el plan de capacitación a promotores de salud y la formulación del plan familiar de atención integral alcanza el 40%. Y las obstetras son las que alcanzan mayores porcentajes de cumplimiento de los productos. Es que las obstetrices, si se dan cuenta, tienen un componente práctico casi monótono, no es decir, casi único, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, toda su capacitación o su adquisición de competencias es el parto, ¿no es cierto? Entonces, no estoy desmereciendo nada, simplemente nosotros como médicos tenemos que ver 50 cosas. Entonces, nuestra capacidad o nuestra posibilidad de adquirir competencias en todas esas actividades que lo tienes que aplicar cuando vas a un pueblo haciendo el serum, es bien complicado. Pero si solo vas a atender partos, definitivamente tienes más competencia. Con que te atiendas 5 partos, ya sabes atender un parto. ¿O no? ¿No es cierto? Son menos también, ¿no? A nivel... Claro, pero digo, pero además ellos sí hacen prácticas reales de atender partos. Porque los partos normales prácticamente nacen solos. Si no, pregúntenle a los chamas, o a los huicocos, o a los huitotos en la selva. Y les cuento una anécdota para que vean cómo son las cosas culturales, ¿no? Uno a veces se ríe, pero sí se ríe. La comunidad nativa más cercana a Iquitos son los huitotos, una comunidad indígena, una de las tantas etnias que hay. Culturalmente ellos, ¿cómo tienen? Más de uno de acá va a querer ser así, pero no, ni saben ilusiones, porque acá los cuadran a las chicas. Cuando da a luz la señora, nace el bebé, el que se acuesta en la cama y se pone una vaina es el hombre. Y la mujer se va a lavar la ropa al río y después le da de comer al sinvergüenza que está echado como si hubiera dado a luz él. De verdad, eso es cultural. Entonces, imagínate si acá tú le dices a tu esposa, aquí, anda a tu lado y voy a echarme mientras... Ya sabes lo que te va a decir, ¿no? Pero esa es una cosa cultural, ¿no? A ellos les parece normal. Muy bien. Como ven, jóvenes, hay mucho trabajo que hacer. Entonces, la formación no responde a las necesidades de la población y prioriza los espacios de prácticas hospitalarias. Bueno, esto ya ni siquiera lo voy a mencionar porque nos vamos a molestar más. Ojalá fueran así, mira, ve, 4. En el Loaiza hay 40 alrededor de la cama. Vayan nomás, mañana vayan si quieren. Porque ven que no les estoy mintiendo. 40.
Y a veces están de 2 o 3 universidades porque se cuelan, pues. Sí. Porque además los médicos son profesores de más de una universidad. Entonces aprovechan, pues, ¿no? O sea, hacen el combo, Y cobran. como en el Vemos, y se paran alrededor. Y más los, ¿cómo se llama? Los espontáneos que se zampan. 40. De verdad, o sea, yo lo miro y digo, una clase, y el profesor, por supuesto, manda un speech, ¿no? El paciente echado ahí, mira así como desconcertado porque cree que están hablando en chino, que hablan una terminología médica que no entiende, pero los alumnos están mirando. Conocimientos no te va a faltar seguramente, pero competencias, a ver qué pasa. Esto sigue siendo teoría mientras no se racionalice el número de universidades, o se obligue, como dice, tú quieres tener tu universidad, tu facultad de medicina privada, no, y construye tu hospital, pues. Bueno, y ahora le voy a dar una noticia. Y esto no es, esto es oficial, ¿no? Un consorcio alemán va a construir el Hospital Universitario de San Fernando. Ya se puso la primera piedra en la avenida Venezuela, en un terreno de 13.000 metros cuadrados, donde antiguamente estaba la Pepsi Cola. Va a ser un hospital de 400 camas. 300 camas serán clínica privada y 100 camas serán un hospital, digamos, público, o sea, con componente social. Y todos los médicos que trabajan en ese hospital serán profesores de la universidad. Se piensa que en 2 años debe estar ya construido gran parte del hospital como para empezar a atender. Eso es verdad. Más de $100 millones cuesta ese hospital. Un hospital un hospital es caro. Así que, Con toda la tecnología es caro. Doctor, una pregunta. Y, por ejemplo, en las primeras diapositivas se hablaba con empleos decentes, ¿no? Algo así decía. Sí. La idea es esa, para los profesionales de la salud. Sin embargo, la realidad actual es que se está tercerizando muchísimo todo. ¿está qué? Tercerizando. Sí, claro. Entonces, porque eso, desde la perspectiva de un economista, ¿no? Vamos a decir del empresario, es genial, porque no tiene responsabilidad. Claro. ¿No? Entonces va en contra de lo que se pretende finalmente, ¿no? De empleos realmente que sean bien pagados, porque tiene que tener una satisfacción el trabajador de la salud, y esa satisfacción también se va a ver representado en su actitud y en su desarrollo o con su productividad. De acuerdo, pero ese es, si te pongo un símil, ese es, lo que pasa es, cuanto más intermediarios existan entre el que realiza el acto real, objetivo de la atención y el que genera, más perjudicado es el que realiza la acción. Es lo que le pasa al agricultor. Claro. Al agricultor que siembra papa le dan 10 centavos por kilo en campo. Sí. Y ¿cómo lo compras en el mercado? Mínimo 2 soles. Ajá, 2. ¿Cuánto es 2 soles de 10 centavos? ¿Cuánto por ciento más? Como 2.000%. Por ejemplo, las aseguradoras, ¿no? Que ahora van a incluir todo lo que es salud mental, Claro. ¿no? ¿Cuánto le va a tocar al psiquiatra que esté afiliado, ¿no? Claro. Por cada consulta, 20 soles, 30 soles. Entonces, es el campesino, vamos a decir. Claro, por eso te digo, pues ya estamos llegando a un nivel de campesinos equivalente, ¿no? O sea, te pagan 27 soles por un paciente de un seguro, la clínica se queda con 8 soles y te dan 19 a ti. 19 soles. El seguro es el que retiene la mayor cantidad Pero por supuesto, él se lleva la parte de León. ¿Cómo se puede de alguna manera frenar eso, no? Porque Bueno, en el Perú el problema grave, la verdad que no sé cómo se puede solucionar, es que la salud está muy fragmentada, el sistema está muy fragmentado. Porque tenemos
Ministerio de Salud, Seguro Social, Sanidad Militar, privados de instituciones, de minas, de empresas, clínicas privadas. Entonces, ¿cómo hacemos para unificar eso? Claro, teóricamente los amigos de la izquierda dicen sistema único. ¿Cómo es el sistema único? ¿Cómo se podría armar el sistema único de salud? En otros países lo han hecho, pero no es fácil, ¿no? Claro, pero su capacidad de respuesta también económica es superior, ¿no? Ah, claro. Donde los médicos inclusive dicen, no me aumentes el sueldo, ¿no? No me aumentes el sueldo, como pasó si no me recuerdo, en Alemania. Decían aumento, no, de Suiza, no me aumentes, rechazaron un aumento de sueldo. Ahí sí, pero pues esa es la realidad en Latinoamérica, ¿no? Claro. Entonces, pues, a ver, ¿cuáles son los motores del cambio en la educación médica a nivel global? Pero depende, también te hace que te disminuye la chamba. El envejecimiento. Es decir, No que te cada aumenta. vez las poblaciones viven más. Hace unos pocos días vi un paciente de 101 años. Es mi paciente récord. Tengo dos, ¿cómo se llama? Dos pulpines. Un matrimonio, el esposo tiene 97 años y el esposo tiene 95. Eran mis estrellas. Pero ahora ya le ganaron. 101 años, ya se pasó. Entonces, estamos viviendo una transición epidemiológica. Se calcula que para el año 2030, que está aquí a la vuelta de la esquina, nuestro amado país tendrá más de 6 millones de personas mayores de 60 años. ¿Saben lo que significa eso? Los costos de salud para el gobierno serán brutalmente altos. Porque el paciente mayor tiene mucho más demanda de atención en salud. No hay una persona de más de 60 años que tome menos de 4 medicamentos, ¿no? Y a él se le considera saludable. Es decir, que alucina cómo serán los que ya están enfermitos, ¿no? Entonces, es un problema. Bueno, ustedes jóvenes van a recibir, pero yo ya no, pues yo ya estoy de salida, pero jóvenes, las generaciones de ustedes, van a tener que resolver ese problema. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Entonces, está viendo esto. Una especialidad que va a tener mucho auge va a ser la geriatría. Los cambios en los fundamentos científicos de la medicina a nivel individual y colectivo, claro. Ahora vemos cómo se cambian los tratamientos, con qué velocidad se cambian los tratamientos. La transformación de las tecnologías para la gestión del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Los cambios en los modelos de organización y operación de los aparatos prestadores en los territorios, en un escenario de escasez de recursos, y los procesos de circulación y absorción global de recursos humanos. Si se dan cuenta, léanlo con calma esto y van a ver el nudo que es. ¿Cómo resolvemos esto? O sea, nosotros vamos en un pico y los cambios en todos los aspectos, en tecnología, epidemiológicamente, van en un Ferrari. Esa es la realidad. A mí me llama la atención, por ejemplo, ¿qué rol cumple? Porque a mí me llamó la atención cuando regresé al Perú hace 2 años, que por ejemplo en el hospital Almenara tengan tengan un área de, así de medicina tradicional y complementaria alternativa, ¿no? Y de donde yo vengo, más bien están queriendo cerrar un instituto de homeopatía, ¿no? Porque no hay evidencia científica de que lo que da resultados, inclusive hay hepatitis por las hierbas que usan, ¿no? Entonces a mí me hizo un cortocircuito, ¿no? Claro. Porque desde mi formación como psiquiatra, es decir, hay que respetar culturalmente ciertos aspectos, ¿no? Pero hay otros aspectos como que no hay que alimentar el pensamiento fantástico, mágico de las personas con cosas que no les van a, que no es un remedio, un tratamiento, ¿no? Sí les funciona como placebo, desde la perspectiva científica, ¿no? Entonces de pronto vengo y encuentro, ¿no?, que van
de alguna manera, si estamos hablando de transformación, cambios, es para mejorar la calidad de atención con evidencia científica, ¿no? de primer nivel. ¿Qué espacio, cómo surgió, qué espacio tiene ese? Porque también dice medicina, ¿no? Entonces, para la gente que no tiene pensamiento crítico desarrollado, es medicina, es curación. Claro. Y además hay otra cosa, ¿no? Se va creando una, como dicen ahora, las fake news, o sea, las verdades falsas. Exacto. ¿Por qué? Porque si la gente dice, las plantas son naturales, y lo natural no hace daño. Y si tú le añades el apelativo de medicina, Peor. se siente más seguro, ¿no? Lo que tú dices es cierto, o sea, lamentablemente la medicina alternativa, no vamos a negar que tiene acción en muchos casos, es verdad. Pero el problema es este, y esa es una de las causas por las cuales no se puede establecer estándares en la medicina tradicional o complementaria. ¿Por qué? Porque una planta tiene efecto para la diabetes, por ejemplo, pero también tiene otro efecto que es contrario a eso, en la misma planta. Y entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿No? Entonces, yo lo digo porque yo una vez revisé, para dar una conferencia tuve que revisar la medicina complementaria en hepatología, en enfermedades del hígado. Y me encontré con sorpresas. En los Estados Unidos, estoy hablando de hace fácil 15 años o más que me pidieron esa revisión. En los Estados Unidos en esa época se gastaban más de 15 billones de dólares en medicina complementaria. De verdad que yo no me imaginaba que podía ser así, ¿no? Pero es así. Entonces, claro, y te digo una cosa, la facultad de medicina, con un convenio con el seguro, básicamente, fundamentalmente con el Revalidati, les organiza desde hace varios años una diplomatura de medicina complementaria. Y esos que trabajan ahí son los que han hecho esa diplomatura de medicina complementaria. Entonces, y el racional para aceptar eso como facultad es lo que tú acabas de decir. Si yo lo dejo esto en manos de los chamanes, o sea, definitivamente es un riesgo. Entonces, de alguna manera, tiene que tener algún control o supervisión médica, ¿no? Y decir las cosas hasta donde se puede afirmar, con todas las limitaciones que pueda tener la medicina complementaria. Esa es un poco la idea, ¿no? Porque si se te escapa, ya no van a estar médicos en esos consultorios, van a estar chamanes, que te van a pasar el cuy y todo lo demás, ¿no? Entonces, pero es una realidad. Y te digo otra cosa más. Cuando el doctor Garmendi era decano de la facultad del año 2001 o 2002, más o menos, vino un viceministro de salud de China continental, de China comunista. Vino acá a visitar porque ellos habían estudiado que en el Perú milenario había como 1000 plantas medicinales y que Perú tenía una gran tradición en medicina complementaria, ¿no? Lo cual es cierto, especialmente en la sierra. En la selva no tanto, pero en la sierra. Sí, la selva también. No tanto porque no es tan vieja la selva como la sierra. Y ayahuasca. No, o sea, De culturales, ese no digamos. la conoces tú. Y resulta que viene este señor Una sachapapa también. y que traía $1 millón porque quería hacer unas investigaciones con unas plantas que habían leído que aquí en el Perú había, etc. Pero lo interesante de lo que nos dijo este señor, creo que era doctor, que en ese momento, estoy hablando del 2001-2002, en China comunista había 27 facultades de medicina complementaria. 27 facultades de Pero es que medicina es una cantidad complementaria. enorme de gente, pues. Y les daban el título de médicos en medicina complementaria. Pero es que eso es Y basaban todo Ajá. en la tradición empírica, cosa, obviamente, pues. Una cultura es incomparable. milenaria, ¿no? De sabe Dios cuántos años, que iban pasando de generación en generación, Eso valía. Eso sí. utilizando plantas y cosas. Entonces, parte de verdad viene, eso no lo vamos a negar. El problema es que no lo puedo yo sustentar científicamente. Y la ciencia
a diferencia de la fe, necesita de comprobación. Claro. Para tratar a alguien se requiere un consentimiento informado, ¿no? Donde se incluye el tratamiento, los beneficios, ¿no? Qué no hace, qué sí hace, y si los no riesgos acepta, también. los riesgos y también otras alternativas. Entonces, ahí carecería desde una perspectiva ética, ¿no? Claro. Muy bien. El reto de la crisis global de recursos humanos en salud. Estos son los déficits de acuerdo a los colores. Estos que están verdes, verdes, tienen un staff muy alto. Verde agua, Acá es alto, es verde un poco más. verde Y limón. los que están en estos que son azul, ¿El azul es eso? No, arriba está azul. Sí, este es azul. tritanopía es eso, ¿Cómo se llaman los colores cuando No, ves no, diferentes? no. ¿El daltonismo? No, cuando ves El primero diferentes es colores, azul, uno por el otro. segundo es Es celeste. azul. ¿Daltonismo o Esto está, tritanopía? claro, el primero es Daltonismo azul. es, pues. Eso me parecía raro, 75%. Pero en el caso del azul, del ¿cómo lo vas a déficit de hacer? personal, o sea, África. Ah, probé. África. Estos Celestito, Yo celestito. Ah, de celeste. 50 y 75. Ajá. El Estos verde agua, menos de 50. el verde oscuro. Estos verdes. Ajá. Verde limón es... Verde oscuro. Tienen Verde limón. encima del mínimo normal. El otro verde lechuga. Ya. No tienen déficit, aparentemente. Y no tienen No tanto. datos De Groenlandia. los blancos acá. No, es ¿cómo se llama? Antártida. El ciclo migratorio es una realidad y este es lo que dice la exportación de cerebros. Es decir, los países pobres forman profesionales que van a resolver los problemas de los países ricos sin costo alguno, o sea, gratis. El que gastó la plata para formar a un médico, una enfermera, somos nosotros, los pobres, ¿no? Eso está pasando y va a seguir pasando. Claro, porque no le ¿Por qué? pagan bien. Porque es muy cara la educación universitaria en esos países. Es carísimo, ¿no? Todos los días nos dicen los americanos en sus series lo cara que es su universidad. Van detrás de las becas y de las cosas porque no lo pueden pagar muchos, ¿no? Y acá el 32% de los estudiantes de medicina del Perú aspiran a emigrar al término de la carrera. Lo cual no estaría mal, si es que se van a preparar y regresan. No, no. Pero si se van y se quedan, Esa es la voz. que es lo que pasa en muchos casos, entonces no nos están haciendo ningún favor. ¿No es cierto? Ventana de oportunidades de innovación desde el ámbito universitario. Los exámenes nacionales de medicina en el Perú. ¿Qué opinión tienen ustedes del ENAM? Quiero escuchar opiniones. ¿Saben lo que es el ENAM, no? Sí. El ENAM es el examen nacional para alumnos de medicina. Es como una radiografía, ¿no? De lo que está Mayormente pasando. conocimiento, ¿Ah? mayormente conocimiento y eso no implica la competencia con la que sale. El examen del ENAM lo que evalúa es conocimiento, Ujú. Sí. pero no competencias. ¿Cómo evaluamos competencias? Campo clínico, algo. Creo que son más de 3.000 los que dan el examen, mucho más. Entonces, va a estar un poco complicado eso, ¿no? Evaluar competencias a más de 6.000. Se puede, obviamente. Estoy en mis Pero- clases, hijita. Son alumnos del último año. Creo que es antes de entrar al internado. Están en el sexto año, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Cuando yo- En el séptimo es. En el séptimo ya. Internado. Un mes o antes de acabar, o dos, Un creo. mes antes de acabar el internado. O sea, teóricamente, digamos, es justamente cuando tienen algo más de competencias y se han olvidado de la teoría. entonces, o sea, somos hermosos, ¿no? Para las evaluaciones. Te preguntan cosas de la parte básica de la carrera, a ver si te acuerdas. Es difícil.
Es un año que has dejado, pues un año que te has dedicado Imagínate que te a la pregunten práctica. de fisiología o Hay cosas que se bioquímica, refuerzan. un poco tranca, ¿no? O de fármaco, Ah, Porque lo otro es pura O de teoría anatomía. de vida. ¿Ves? y bueno, entonces, pero bueno, algo hay que hacer, ¿no? Para ver si por lo menos en conocimientos están más o menos bien. Y era penoso, porque hasta este año pasado, que ganó San Fernando, la mayoría de veces ha ganado San Fernando, el promedio nacional de todas las escuelas de medicina que daban examen era 12, o 12 y un poquito más. De verdad, era preocupante. Este año ha sido 14, el promedio, que es un récord. Espero que siga subiendo, porque 12, me parece que hay escuelas que sacan puntajes muy bajos, y hay otros que hacen trampa, porque solo le mandan a su tercio superior. Sí, a ¿verdad? los mejores alumnos. Ajá. para el residentado. Porque si van todos, No baja su nivel de la universidad. y eso lo denunciaron, Cayetano denunció eso sobre todo, Sí. ¿no? Porque detectaron que solamente iba el tercio superior. Y bueno, algo deben saber más, ¿no? Que nosotros, ¿no? Y así todo estaba abajo. Entonces, no es perfecto, ¿no? Porque solamente evalúa conocimientos y lo que más nos preocupa a todos es competencias. Claro. Pero ese, Vamos a soltar a estos profesor, tigres. eso es en la carrera de medicina, en la carrera de enfermería y debe ser diferente. ¿El qué, el examen? Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, es teórico práctico una evaluación final que se hace, teórico No, práctico. pero en el ENA. entonces No, tiene- nosotros no llevamos ENAN, no es eso. Y es no, Ah, un A equivalente. último recién, pero Ya, nosotros... Ya, pero ustedes hacen un concurso nacional. No, bueno, eso ya para el servicio es concurso nacional. No, ese es tu examen que te haces en tu universidad. Eso es claro para... Para No, graduar. desde todas las universidades es un... Este es de todas las universidades dan un El ENAE examen de de enfermería. conocimiento. En ENAN en enfermería, pero recién hace poco tiempo. ¿No es? 7 años. El objetivo de este examen nacional de conocimientos es efectivamente evaluar el conocimiento, brindar información objetiva a las facultades de medicina de los estudiantes, promover el mejoramiento de la educación, promover la revisión crítica y establecer un referente nacional de evaluación. Bueno, este es bien Un ambicioso, acercamiento, ¿no? bien ambicioso, y creo que si nos quedamos acá arriba ya está bien. Porque si yo sigo mejorando los conocimientos, Estoy así como tú, ¿no? sigo sin darles competencias a los estudiantes, no creo que haya avanzado mucho. Yo puedo saber perfectamente cómo se hace una traqueotomía, pero si tengo que hacer una traqueotomía, lo más probable es que lo degolle al pato, o sea que... entonces, eso es lo que nos interesaría finalmente, es que pueda hacer el procedimiento, ¿no? Pero esa es la realidad, pues, esa es la realidad. Tenemos que hablar de la realidad y no tenemos que tener ningún temor de decir la realidad. Si no conocemos la realidad, jamás vamos a poder resolver los problemas. Eso lo tengo yo muy claro. Y esto es lo que se está intentando, ¿no? ¿Cómo se llama? Competencias Las específicas. competencias. No, lo que se hace es la simulación. Acá están haciendo una laparoscopía, Es una colada, pues. ¿no? Simulada, no una persona real. Bacán eso. No, pero sí, fíjate. Y los partos incluso Sí, se simulados. hacen y los muñecos lloran, porque todo está computarizado. En serio, es una cosa, bueno, ahora se ha desarrollado toda una industria de eso, ¿no? Porque en todo el mundo el problema es el mismo. La sobresaturación de estudiantes no lo dejan entrar a hospitales de primer nivel, o sea, de 3-1, entonces tienen que ir a niveles más bajos, y tienen que complementar su preparación con algo más académico, como es esto, que se hace en una universidad. Este es en el Antenor Orrego de Trujillo, que tiene un sistema de simulación muy bueno, como la UPC acá. Evaluación por competencias en la educación médica. Bueno, este es un anhelo, pero hasta ahora es un anhelo. ¿Cómo evaluamos competencias? Ni siquiera en la universidad podemos hacer esto, ¿no?
Porque lamentablemente el otro problema que tenemos es el siguiente. Y hay que decir la verdad. Las notas de los exámenes, de las prácticas en medicina, por lo menos en la parte clínica, si se tomaran un poco más en serio, de repente podrían ser mejor. Pero lamentablemente el profesor es consciente de que no le ha podido enseñar más a hacer cosas por su propia cuenta porque no tiene el material para hacer con tantos alumnos y con tanta cosa. Entonces, Tiempo. y tiene un tremendo peso en la nota final el examen práctico. Muchos alumnos aprueban siendo malos en teoría, pero les ponen buena nota en práctica. Pero no sé si porque lo hacen bien o porque son amigos del profesor. ¿No? Y tendencias globales en los cambios formativos. O sea, no se imaginan la cantidad de cambios que se están produciendo en todo el mundo. Y la verdad, vamos a seguir cambiando. Muy bien, nos quedamos acá. Lo que me había olvidado es que son 8 clases. Con esto termino. El próximo día. ¿Dónde está la cosa? El próximo día terminaremos esto, porque hay varias cosas más y tengo interés en que se enteren ustedes. Porque son datos, no son recientes no son. ¿Quién lo cierra? Yo le voy a dar a ustedes, a ver, somos 8 clases. Yo voy a dar las 4 primeras clases. La quinta y la sexta lo van a hacer ustedes. Yo le voy a dar el tema y lo van a preparar y van a dar la clase ustedes. Yo voy a ser el moderador de la clase. ¿Por qué? Porque la séptima es una reunión en la que van a presentar el borrador del trabajo que están haciendo de evaluación externa. ¿Okay? Y en la octava clase ya se presenta el producto final y con eso termina. ¿Ok? Entonces, 4, quinta y sexta. Ahora vamos a ver el sílabo, cuáles son las clases. Y y más bien la última clase, la penúltima, es presentar el borrador para darle algunos, digamos, así algunas observaciones para mejorar la presentación.